a Dios. Voy a hacer una serie de estudio del libro de los Hebreos. Ya había hecho un par de videos en YouTube, solamente que bueno, después tuve que hacer otras cosas y dejé esos videos ahí. Inconcluso, no pude terminar, así que voy a empezar de cero. Solamente que la imagen va a estar así distorsionada. Voy a poner un fondo de pantalla y la idea es ir del capítulo 1 al capítulo 13. Tomé mis anotaciones, otras cosas las he perdido. En su tiempo pueden ver los videos de YouTube, hay mucha información tal vez que no la voy a poder expresar acá, pero vamos a empezar con una breve introducción de 13 capítulos, del 1 al 6, del 7 al 10 y del 11 al 13. Tengo varios videos donde en el pizarrón también lo pude colocar, cómo dividir en cuanto a la superioridad, la obra de Cristo y su sacerdocio, en cuanto a su persona, su obra y al principio de fe que es superior. Entonces, teniendo en cuenta esto, vemos que el autor a los Hebreos, si bien es desconocido, es anónimo, unos se tiran por Apolos, más adelante los primeros discípulos, mejor dicho, después de los discípulos de Cristo, en los primeros siglos, para no llamarle padres de la iglesia, ¿sí? O padres apostólicos, porque no es así, eran hermanos en la fe. Muchos creyeron y dieron autoría a distintos nombres que resonaban. Unos decían Apolo por su elocuencia, otros decían, bueno, puede ser Pablo por la forma y demás, por lo que dice Segunda de Pedro, que hay cosas difíciles de entender, que los inconstantes tuercen, pero sabemos que hay una gran mayoría de eruditos y parte de hermanos que han estudiado las Escrituras y conforme a Colosenses, al saludo final, y por lo que dice que era la segunda generación de los que habían escuchado, entendemos que este autor es Lucas. Lo mismo sucede en Hechos, cuando ustedes leen Hechos, que es un libro de transición, vemos que empieza a usar el ustedes, o ellos, mejor dicho, la tercera persona del plural, y en un momento dice nosotros, del capítulo me parece 15 o 16 en adelante, nosotros, entonces Lucas se mete dentro de la historia también. Vemos que Lucas era de gran elocuencia, Lucas no era gentil como muchos piensan, él era judío. De hecho, ninguna persona del Nuevo Testamento fue un escritor gentil, no, todos eran judíos. Esto es muy importante para nosotros. Ahora, ¿nos quita algo? No. Entendemos que pudiese ser también que fue Pablo, obviamente, y se lo dijo a Lucas, y Lucas escribió, fue el amanuense, no hay ningún problema. Tenemos la carta a los Gálatas, por ejemplo, que escribió de principio a fin, o con cuán grandes letras escribo, por la afección en la vista que tenía el apóstol Pablo, y la escribió él de su propia mano. Pero tenemos también el libro de los Romanos, que es una tesis doctrinal, sistemática, la cual escribió el amanuense que es Tercio. No hay ningún problema. Lo importante que es una introducción rápida, pero sí que mencionar que es un libro de exhortación, un libro que trae justamente este aliento, este ánimo, mostrar la superioridad, la prominencia y la preeminencia de Cristo, un poco como los colosenses, pero un poco también como Santiago. ¿Por qué? Porque el hecho de que estas epístolas judeo-cristianas eran de condición judíos. Son cristianos, sí. Cuidado con poder interpretar esto del libro a los hebreos que solamente es para los judíos. No, y que solamente está hablando de los judíos. No. Estos judíos ya habían creído en Cristo, son hermanos nuestros en la fe. Lo que pasa es que, así como Santiago utiliza el ejemplo, lo trata de llevar a la vida práctica, a través de las pruebas, las tentaciones, las aflicciones, a través del comportamiento, de lo discursivo, del afecto, de las actitudes y demás, para llevarlo a los ejemplos del Antiguo Testamento, de los creyentes. Esto lo mismo hace el autor de los Hebreos, es inculcarle justamente en la base o los elementos básicos de la fe cristiana, donde tendrían que estar cimentados en su vida práctica. Por ejemplo, cuando hablamos hacia los gentiles, que el apóstol Pablo habla, sobre todo en Romanos capítulo 6, que fuimos muertos, sepultados y resucitados con Cristo, estos elementos básicos hacia los judíos cristianos que ya habían creído, no se los menciona mucho. Va a inculcarles hacia la conducta, hacia la praxis, que de lo que ellos estaban, eran muy buenos oidores, muchos entendían las cosas elementales, sabidas, pero en la práctica estaban errando, estaban volviendo los rudimentos, las sombras, a lo que es el judaísmo. Entonces, esta es la preocupación del autor. Esto es muy importante, porque, por ejemplo, la primera carta de Pedro tiene una connotación muy grande de los hermanos de las diásporas, que eran justamente judíos que habían sido dispersos, pero que habían creído en Cristo. Esta connotación que tiene Hebreos también es eso. Lo mismo Santiago tiene esa misma connotación de condición judíos. Ahora, Judas, por ejemplo, y podríamos decir segunda de Pedro, ya tiene una connotación más general, como las
como las cartas universales de Juan, ¿no? Segunda y tercera de Juan, y primera de Juan también. Así que esto es muy importante para tener en cuenta cuando vamos al libro de los Hebreos. Eran judíos, y porque nos damos cuenta, la fecha de su autoría es antes de la destrucción del templo de Jerusalén. La destrucción fue en el año 70. Ustedes van al capítulo 10, versículo 11, y se van a dar cuenta que todavía estaba el sacerdocio de pie. Así que esto es muy interesante para poder discernir el tiempo, cuando fue la fecha del autor, entre 66, 67, 68, pero antes del 70. Voy a marcar algunas cosas importantes. Las epístolas judías cristianas, ustedes ya conocen cuáles son. Tenemos Hebreo, Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Judas también. Bien, el propósito del libro a los Hebreos es señalar la superioridad de Cristo, tanto en su persona y su obra, la salvación completa de Cristo. El versículo tan especial para mí, cuando leo los 13 capítulos, es esta salvación tan grande del capítulo 2. Está bien, nos habló por medio de Hijo, y ya lo dije muchas veces, por Hijo está la revelación completa. Eso está en otros videos también. Acá quiero acentuar que justamente es conducirlo, inculcarle la vida práctica de lo que ya habían recibido, de lo que ya habían oído, de lo que ya habían creído. Eran hermanos. Así que hay muchas cosas para poder investigar dentro de la carta. Por ejemplo, los elementos paulinos que están en las cartas paulinas, valga la redundancia, de la fuerza que entendemos la iglesia como el cuerpo de Cristo, su naturaleza, su distinción, su destino, no los toca el autor a los Hebreos. Por ahí, Hebreo 12 por arriba, pero no los toca. El autor presupone todas estas cosas, sino que los lleva a la práctica a estas personas, a considerar la persona y la obra de Cristo. Eso como un punto importante, que he visto videos sobre el libro de los Hebreos y descuidan las 5 exhortaciones que hay, no se dan cuenta que son hermanos en la fe, no se dan cuenta de esta salvación tan grande, la cual no debían desviarse, sino prestar mucha atención. Así que muy importante. Entonces, nosotros con los hermanos en la congregación Virasoro, acá Corrientes, provincia de Corrientes, en Argentina, estamos viendo el libro de Santiago y nos damos cuenta cuánto se usa de los pasajes del Viejo Testamento para mostrar el ejemplo de los creyentes, ¿sí? El autor a los Hebreos hace lo mismo, coloca capítulo 3, capítulo 6 y cierto énfasis en lo que pasó del endurecimiento, incredulidad, rebelión, ignorancia también muchas veces, para demostrarles que estos ejemplos que fueron literales en esos creyentes del Viejo Testamento también nos puede suceder a nosotros. Cuando vamos a 1 Corintios capítulo 10, versículo 1 en adelante, toda la escritura en este sentido, y ahí va el paralelo con 2 Timoteo 3:16, es útil para redarguir, corregir, refutación del error, a fin de que el hombre, nosotros los cristianos, seamos preparado, apto, enteramente preparado, desarrollado, teleio, maduro, enteramente para toda buena obra. Nos hace bien considerar estas exhortaciones, amén, porque sabemos que Dios es nuestro Padre, pero también el fuego consumidor no se juega con él. Y esto es muy importante para cada uno de los cristianos. Dios al que ama también disciplina. Todas estas advertencias que tendrían que traer solemnidad y seriedad a los cristianos han hecho de la condición de estas personas que ven. No, son falsos creyentes, son creyentes profesantes que intelectualmente creyeron, pero que nunca fueron salvos. Otros dicen, no, estas exhortaciones son personas que han sido salvas, pero en un momento de su vida incurrieron en ciertos pecados y perdieron la salvación. No es ni uno ni dos. Eran personas que habían creído, se habían iluminado, se habían sido iluminados por el Espíritu Santo, habían gustado del don celestial, y no hay manera de revocar el don y la dádiva de Dios para salvación. Así que vamos a poner ya desde el principio esta fuerza en lo que va a tratar el autor. No trata pérdida de salvación, porque ya le está hablando a personas que habían creído. Muy importante es esto. Bien, como dije, es advertir también del peligro de que los cristianos, estos judíos de condición judía, yo soy gentil, yo soy argentino, de condición argentina, no dejo de ser argentino por más que sea cristiano. Entonces la gente dice, pero pará, David, está hablando a judíos, no, de condición judía, pero ya habían creído en Cristo, ya se había efectuado la muerte, sepultura y resurrección, habían conocido el Evangelio de la gracia, punto. Ahora, cuando habla de la salvación, el libro de los Gálatas, en cuanto a la justificación por medio de la fe, no hay judío ni gentil, está hablando de eso.
pero obviamente que hay distintivos, hay menciones del colorido judaico que solamente los judíos lo entienden, que no lo aborda Pablo hacia los gentiles. Y esto es muy importante, ya Pablo dice, ustedes están muertos, sepultados, está su vida escondida en Cristo, Colosenses 3. Entonces, este tema no lo toca acá, ni su distinción, ni su naturaleza, ni su destino toca de la iglesia. Va a la parte práctica, que quede bien claro. Otra cosa importante, cuando nosotros estamos estudiando el libro, por ejemplo, de Santiago, él los instruye en las virtudes prácticas propias de los creyentes del Antiguo Testamento. Primera de Pedro en cuanto a la diáspora. Segunda de Pedro y Judas, más generales, al igual que la de Juan, como lo dije hoy. Ahora, los elementos distintivos de las cartas paulinas los omite el autor a los hebreos. Ya le dije 3 cosas: naturaleza, distinción y destino. Pero lo presupone, obviamente, verdades sobre eso, pero no se ocupa de ellas. El capítulo 2 hace el énfasis, la fuerza, esta salvación tan grande. Primer punto, desde el punto de la superioridad sobre el judaísmo. Y hay una diferencia, pero es una cuestión de desarrollo y extensión. Está hablando de los judíos. No hay divergencias. Somos también cristianos nosotros, pero está hablando con un colorido judaico. Está hablando de sacerdocio, está hablando de altar, está hablando de los elementos del santuario, cosas que no teníamos que ver con nosotros. Pablo a los gentiles le habla de posición y posesión. El autor a los hebreos trata de inculcarles una vida práctica consecuente, cimentada en los elementos básicos de la fe cristiana, del cristianismo bíblico, de eso. Entonces, empecemos de esta manera. El autor a los hebreos presenta una tesis magistral donde se analiza la preeminencia de la persona de Cristo. Cuando hablamos de la preeminencia de la persona de Cristo, hablamos de su deidad o humanidad. Deidad, humanidad. Cuando yo uso el nexo coordinante solamente para explicarlo en forma teológica, todo lo que concierne a lo que es deidad, su naturaleza divina como Dios, y todo lo que concierne a su humanidad, carne y hueso, Dios hecho carne. Pero nunca separo el Dios y hombre, sino que es Dios hombre, porque Jesús, en lo profundo de su ser, no es una persona humana, sino una persona divina que se hizo carne. Y eso es muy importante. La superioridad en todo y sobre todos, y conocido por el autor, fíjense qué interesante esto. Hebreos capítulo 13, versículos 18, 19 y el 23. Búsquenlo. Y habla del sacerdocio también divino, su prioridad en cuanto a su deidad, ¿sí? Su humanidad, su sacerdocio, y entonces involucra su persona, obviamente, como Dios encarnado, y su obra, no solamente en la cruz, sino la naturaleza que tiene hoy. La naturaleza de hoy ya no es morir en la cruz, ya lo hizo. Hoy tiene un sacerdocio, una intercesión. Así que es muy importante. Cuando vamos a las ramas que hay dentro de la teología, está la teología propia, hay neumatología, hay cristología. O sea, nos habla de Jesús, nos habla de Cristo, nos habla del Hijo de Dios, nos habla de Él como Señor. Tengo todos los versículos apuntados de un estudio que hice hace mucho tiempo, pero los puse tan pequeños que se me borraron con la lapicera. Pero voy a mencionarles algunos. Nos habla de teología propia. Capítulo 3, versículo 12. Capítulo 9, versículo 14. Capítulo 10, versículo 31. Capítulo 12, versículo 2. Capítulo 12, versículo 29. Volvemos al capítulo 4, 12 y 13. Capítulo 12, versículo 14. Capítulo 8, versículo 2 y el 11. En el capítulo 1, versículo 3, 8. Capítulo 1, versículo 3 y capítulo 8, versículo 1. Nos habla también del tema de la teología propia, pero nos habla también de la disciplina. Capítulo 2, versículo 2 y capítulo 6, versículos 7 y 10. Capítulo 10, versículo 23. Obviamente los versículos siguientes, capítulo 11, versículo 11, capítulo 12, versículo 5 y capítulo 13, versículo 20. Nos habla de neumatología, que siempre cuando habla de teología propia concerniente a Dios, todo el estudio acerca de Dios. Dios hablamos que involucra a 3 personas, un Dios, 3 personas, ¿sí? Entonces, neumatología es todo lo que concierne a la persona y la obra del Espíritu Santo, la enseñanza, la doctrina, que es lo que estamos viendo. Es capítulo 4, versículo 4 y siguiente. Capítulo 3, versículo 7, pueden leerlo también. Capítulo 10, versículo 15, capítulo 10, versículo 29, capítulo 2, versículo 4, a ver los milagros hechos por el Espíritu Santo, capítulo 10, 29.
Cuando habla de la cristología, hablamos de la persona y la obra de Cristo. Tenemos capítulo 3, versículo 6, capítulo 9, versículo 11 y el 24. También habla de Cristo en cuanto a su nombre propio, Jesús, como Jesús en su humanidad, capítulo 2, versículo 9, capítulo 3, versículo 1, mayor que Moisés, capítulo 6, versículo 20, capítulo 7, versículo 22. De Jesucristo, este nombre compuesto, Jesús como el Salvador y Cristo como el Mesías, ¿sí? El ungido Salvador, capítulo 13, versículo 20, capítulo 10, versículo 10, capítulo 13, versículo 8 y el 21. Como Jesús como el Hijo de Dios, capítulo 4, versículo 14. Y me parece que hay uno más. Y el Señor, como el Kyrios, hablando del Señor solo, capítulo 2, versículo 3, capítulo 7, versículo 14. Tenemos un montón de detalles para poder ir trabajando en los 13 capítulos del libro a los Hebreos. En la introducción, el tema siempre tiene que ver con la superioridad de Cristo. Hay subtemas dentro que justamente llegar a la madurez. ¿Por qué no llegó Israel mostrando los ejemplos del Viejo Testamento? ¿Qué es lo que le pasó a Israel? Bien, los subtemas que hay es llegando a la madurez, es un tema. Y la pregunta es, ¿por qué no llegó Israel en el Viejo Pacto? ¿Qué es lo que le pasó? ¿Por qué no llegó a la tierra prometida? Sabemos lo que le pasó a las 3 generaciones, murieron en el desierto. Bueno, ¿qué es lo que pasó? El autor va a tratar y mostrar que a través del ejemplo eso tiene que sonar una advertencia para nosotros los cristianos también hoy. Así que hay mucha enseñanza para nosotros. El cristianismo es superior al judaísmo. Lo va a enfocar a estos judíos que habían creído en Cristo, que no vuelvan a la sombra de la figura, al ritualismo judaico, sino que sigan hacia adelante. O sea que hay un tema de madurez, hay un tema de contrastar el cristianismo contra el judaísmo, porque el judaísmo solamente tenía la teología propia, solamente sabían de la esperanza, solamente sabían que iba a venir el Mesías, pero ya en Cristo se cumplió todo eso. Entonces, no miren hacia atrás, no miren hacia la sombra. Fíjense qué interesante en cuanto a la expiación. Siempre los pecados tienen que ser cubiertos, pero nunca quitados. Y en la obra de Cristo, Cristo los ha quitado. Delante de Dios Padre, la persona que ha creído en Cristo está sin pecado. Eso no podía jamás, con ningún tipo de presunción, ni las personas que ofrecían sacrificio bajo el Viejo Testamento, Viejo Pacto, ni en el día Yom Kippur, ni tampoco el sacerdote, porque lo que dice el autor de los Hebreos está sujeto a debilidad. Él también tiene que presentar un sacrificio por él mismo. Entonces es muy importante. Entonces va a presentar el tema de la madurez, el tema que el cristianismo es superior al judaísmo y la fe. La fe es muy importante. Algunos dicen, bueno, pero siempre hubo gracia, me dicen. Sí, siempre hubo gracia. El problema es que están descuidando el principio de fe. Desde Génesis 3:15, cuando Dios promete la simiente, que de la mujer vendrá la simiente y aplastará la cabeza de la serpiente, desde ahí hasta el final, descuidan el principio de fe. Y mezclan los tiempos y las administraciones por descuidar la palabra de Dios. Una cosa es el protoevangelio, lo que Dios dice en ese momento, y lo que la anunciación, la promesa, la profecía, hasta que llega a su cumplimiento. Israel, bajo el Viejo Testamento, aún teniendo la ley, eran niños. Necesitaba manifestarse la fe en el sentido completo por la obra de Cristo para que sean niños, ya no, adultos, hijos adultos. Y es muy importante esto. Así que bueno, esto es interesante. Hay frases y palabras clave en el libro. Superior, mejor, excelente, perfecto y perfección también. Hay un versículo clave que creo que para mí también es clave. Algunos autores han puesto este versículo y creo que es así. Que es el versículo del versículo 1, capítulo 6, versículo 1, y lo voy a leer. Por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, eso es lo que está diciendo, los inculca las enseñanzas elementales, pero en la praxis, vivan más adelante, desarrollen, no se queden las enseñanzas elementales, ya la saben, la parte práctica estaban fallando. Entonces, dejando ya la enseñanza elemental acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento, obras muertas y de la fe hacia Dios. Todo esto tiene una explicación de los elementos básicos, uno dice que son 6 acá, otro dice 4, otro 5, después lo vamos a estudiar. El punto principal es, miren ahora, ya Cristo no está con el oficio y la naturaleza de una persona que viene a sacrificarse, ya lo hizo, está con otra naturaleza y su oficio es ahora en los cielos. Miren hacia adelante. Avancemos. El versículo clave es ese. Los propósitos, ¿para qué se escribió este libro? Bueno, para nosotros es para que reconozcamos a Cristo superior. Cuando se hace una planificación siempre se ponen
objetivos, ¿sí?, que queremos. Un objetivo es justamente el autor escribe para que reconozcamos a Cristo que es superior. Otro, para que el creyente, el cristiano, crezca y llegue a la madurez, ¿sí?, sea completo, desarrollado. No dice intachable, impecable, no. Está mostrando que la obra de Dios, cuanto a su persona y su obra, justamente en nosotros, así como nos ha salvado, nos capacita en este avance, en este peregrinar. Es muy importante. Tercer punto, para convencer a los judíos cristianos, a los cristianos que eran de condición judía, que el cristianismo es superior al judaísmo. Ya tenemos 3 objetivos importantes o el propósito del libro. Ahora, hay un bosquejo que hay que tener y mantenerlo, ¿no? El capítulo 1, ya lo he dicho muchas veces hasta el capítulo 6. Primero, la persona de Cristo es superior a los profetas, capítulo 1 del 1 al 3. Es superior a los ángeles, capítulo 1, versículo 4 hasta el capítulo 2, versículo 18. Es superior a Moisés, capítulo 3, versículo 1 hasta el capítulo 4, versículo 13. Y es superior a Aarón, hablando de Cristo. Cristo es superior a los profetas, Cristo es superior a los ángeles, Cristo es superior a Moisés y Cristo es superior a Aarón. Desde el capítulo 4, versículo 14, ya hasta el final, capítulo 6, versículo 20. Primera parte, Cristo es superior. ¿En qué? En su persona. Ahora vamos a ir a su obra, porque tiene que ver con el sacerdocio. Dice que el sacerdocio es superior, pero según el orden de Melquisedec, no de Aarón. Capítulo 7, al capítulo 10. Capítulo 7, hay un mejor orden, porque es el de Melquisedec, capítulo 7. Un mejor pacto, por eso el tema del pacto, eso es muy importante tocarlo, capítulo 8. Un mejor santuario, capítulo 9, y un mejor sacrificio, capítulo 10. Ya tiene que ver con su obra, ¿no? Su persona y su obra. También se puede dividir en 2, los 13 capítulos, ¿sí? Bueno, y el capítulo 11, 12 y 13 ya tiene que ver con el principio superior, pero el principio de fe. Capítulo 11 es los ejemplos de la fe, lo de la fe. Capítulo 12, la paciencia de la fe. Capítulo 13, la evidencia de la fe. O sea que tenemos la persona de Cristo superior, el sacerdocio de Cristo superior y el principio de fe superior. Tenemos los 13 capítulos. Es algo maravilloso. Bueno, a medida que vayamos avanzando voy a ir diciendo algunos detalles para no complicarlo. ¿Está bien? Pero vamos a ver el tema del primer subtema. ¿Qué pasó con Israel? ¿Por qué no llegó?